Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecen? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Estamos entonces comenzando nuestra primera clase de la semana 7. Nos quedan 3 semanas para terminar este periodo antes de diciembre y después serán unas 4 semanas más, así que estamos avanzados, ¿ok? Ya hemos visto, como les decía en otras oportunidades, ya hemos visto la parte básica de la materia y ahora sí empieza la cosa. Ahora sí vamos a ver la teoría económica compleja, donde se ven las relaciones con los modelos teóricos como fueron planteados por sus respectivas escuelas de pensamiento, clásicos y keynesianos. Así que mi exhortación es a que estén muy, muy pendientes de las clases. Si no las pueden ver gracias a nuestra maravilla de internet, en sesión síncrona, pues no descuiden de hacerlo luego en sus casas en el momento que puedan, ¿ok? Vamos a volver a esta cita porque me es muy importante, ya que vamos a seguir hablando del dinero, pero ya después vamos a pasar otra vez al mercado real, que el mercado del dinero quede clarito como el agua. Fíjense, John Maynard Keynes hace esta cita de Lenin y esta cita aparece en el libro de Mankiw. Y entonces se dice que Lenin ha declarado que la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Fíjense que no hay alguien que entienda mejor cómo funciona el capitalismo y cuáles son las debilidades del capitalismo que los comunistas. Marx no en vano pasó buena parte de su vida intelectual entendiendo el capitalismo y por dónde era que se le podían ir las costuras al capitalismo. Y Lenin, que además fue un teórico que hizo otra serie de avances allí, de aportes, pues obviamente entendía que el dinero es el que permite la acumulación de capital y es el que permite la existencia del capitalismo. Un país que no pueda contar con una moneda fuerte, pues entonces al final le pasa esto que dice aquí el señor Maynard Keynes. Lenin tenía razón desde luego. No hay forma más sutil y segura de destruir la base de la sociedad que corromper la moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción y lo hace de una manera que nadie, entre 1.000.000, es capaz de diagnosticar. Realmente a estas alturas ya se sabe bastante bien cuáles son las causas de la inflación. Tenemos las teorías que lo explican y que vimos en la clase pasada. Y obviamente la explicación más envolvente es la explicación monetarista. Esta explicación que nos relaciona directamente el nivel de precios con la existencia del dinero. Repito, el dinero existe, los precios existen porque existe el dinero. ¿Qué es el dinero? Es esa medida a la que se intercambia, que es un precio, esa medida a la que se intercambia dinero por otro bien y servicio. Entonces, que exista una moneda, que exista una mercancía que se intercambia por el resto de las mercancías, hace que existan los precios, ¿ok? De otra manera, los intercambios fueran con precios relativos, fueran intercambios de unos bienes por otros. Eso es un punto que hay que tener muy, muy en cuenta. En ese sentido, entonces, el Banco Central tiene una figura estelar. ¿Por qué? Porque el banco es esa institución que controla directamente la base monetaria e indirectamente la cantidad de dinero. Lo que decida el Banco Central hacer con la cantidad de dinero va a tener consecuencias en los precios y va a tener consecuencia en el crecimiento de los precios, que es la inflación. Entonces, la inflación siempre se va a deber a una consecuencia o a cómo resulten la variación de la cantidad de dinero, la variación de la velocidad de dinero y la variación del PIB real. ¿De qué forma? Bueno, todo aumento de la cantidad de dinero que no sea compensado por movimientos positivos de la velocidad del dinero o movimientos negativos del PIB va a generar inflación. Si nosotros asumimos que esta velocidad del dinero es constante, pues al final todo crecimiento del dinero que no venga acompañado por un crecimiento de la actividad económica, fíjense que aquí está como un descuento, como signo negativo,
pues entonces va a producir inflación. ¿Qué es importante para que este fenómeno de la inflación se cumpla? Bajo esta arista o esta relación absolutamente directa entre la cantidad de dinero y la inflación, jóvenes, que la economía esté cerca de su PIB potencial, que la economía esté en el largo plazo. ¿Qué significa esto? Que todos los factores son flexibles, que todos los precios son flexibles y que la economía está produciendo a lo que llamaríamos el máximo de su capacidad. Eso es lo que hace que esto se cumpla, porque obviamente cuando se plantea la teoría cuantitativa del dinero, esta variable va a ser fija, el PIB va a ser fijo, el PIB real, la velocidad del dinero va a ser también constante y lo que va a ocurrir es que la variación de la cantidad de dinero va a tener impactos sobre el PIB nominal y concretamente sobre los precios. ¿Qué ocurre a corto plazo? Que a corto plazo hay una teoría keynesiana en la cual no se cumple del todo ese traslado de los aumentos de la cantidad de dinero a los precios, sino que parte de ese aumento de la cantidad de dinero puede trasladarse a un crecimiento de la actividad económica. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando la economía está en recesión, jóvenes. Cuando el PIB real está por debajo del PIB potencial. Para que eso ocurra, hay algunos precios que tienen que estar siendo rígidos. Y esos precios que tienen que estar siendo rígidos básicamente son los precios de los costos. ¿Ok? Básicamente el precio del salario. Entonces, como todavía hay oportunidad para obtener ganancia, el empresario es capaz de aumentar la producción. Obviamente, eso va a venir acompañado de un aumento de los precios, pero también de un aumento de la producción. Es allí donde Keynes entonces desarrolla todo su andamiaje, todo su modelo keynesiano para establecer que no se cumple ni la dicotomía clásica ni la neutralidad del dinero, sino que si la economía no está en el pleno empleo, no está en el PIB potencial, la cantidad de dinero sí puede influir en el PIB real, ¿ok? Luego de esa parte macroeconómica tenemos también la explicación por el lado de los costos. ¿Los costos de qué? Los costos de los factores productivos. Y entonces, del lado de los costos de los factores productivos, lo que tenemos es que en relación al factor trabajo, todo crecimiento del salario nominal que no esté compensado por el crecimiento de la productividad va a generar inflación. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, cuando ya por alguna razón existan presiones inflacionarias y eso lleve a que los trabajadores, para protegerse del crecimiento de los precios, pues presionen para que haya incremento de los salarios sin que eso esté acompañado de que ellos estén generando genuinamente un mayor ingreso por su mano de obra. ¿Ok? Finalmente, hay en el... Profe. Dime. Disculpe, yo no estuve en la clase pasada y me imagino que lo había dicho, pero esto se relaciona directamente con todas las subidas de sueldo que ha habido en el país durante los últimos, no sé, 3, 4 años, ¿no? Sí, o sea, tú dices, wow, ¿qué pasó? Han influido en la inflación. ¿Qué pasó que subieron el sueldo? Pero esa explicación está perfecta y la vamos, déjame cerrar con esa ahorita para que esa pregunta cala perfecto para el comentario que viene después. Fíjate. Vamos a ver un momentico en la inflación por el lado de los costos del lado de las empresas. Típicamente las empresas que quieren ganar, ¿verdad? Para ganar, las empresas tienen que a las ventas restarle los costos. Las ventas forman parte de los precios por las cantidades vendidas y los costos forman parte del salario por la mano de obra, entre otros costos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay presiones inflacionarias? Los empresarios ven cómo están aumentando los costos, se están reduciendo sus ganancias y ellos simplemente pugnan por aumentar los precios de su bien para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo. En este sentido, si bien la inflación por el lado de los costos tiene que ver con la presión que ejercen los trabajadores y los empresarios, no son ellos los que originalmente generaron la inflación, ¿de acuerdo? Sino que respondiendo a esa pérdida de poder adquisitivo, terminan alimentando, terminan echándole más fuego a la inflación, ¿ok?
Y finalmente, hay un tipo de inflación que tiene que ver cuando en la economía la demanda agregada está dinámica, está creciendo muchísimo, pero por el lado de la oferta hay restricciones para poder aumentar el PIB potencial. Entonces, obviamente, por el lado de la demanda, unas personas que están recibiendo un mayor ingreso y que quieren obtener mayores bienes y servicios, al no poderse producir esos bienes y servicios porque por algún lado, por alguna circunstancia, la oferta no se puede expandir, cualquier información, por ejemplo, es un país que está en vía de desarrollo y no produce bienes de capital, y entonces está en un contexto en el cual no puede importar esos bienes de capital y se van creando ciertas rigideces. Todas esas rigideces van a hacer que todo dinamismo de la demanda que no pueda ser acompañado por la oferta se traduzca en un aumento de los precios, ¿ok? Entonces, estas son las 4 razones por las que se genera inflación. Cuando hablamos de hiperinflación y de inflación muy elevada, ahí sí no hay que buscarle 4 patas al gato. Cuatro patas al gato. La inflación y la hiperinflación tiene que ver directamente con un fenómeno monetario. Eso está absolutamente comprobado. Cuando hay hiperinflación es porque el gobierno ha recurrido al Banco Central para que le dé financiamiento monetario y ese financiamiento monetario no viene acompañado de un aumento de la producción de bienes y servicios y genera una inflación cada vez mayor. Como se dan cuenta, luego pasa el proceso destructivo ese que vimos. Empieza a crecer los precios de todos los precios relativos, llámese tipo de cambio, llámese tasa de interés, y toda esa expectativa termina, toda esa dinámica perversa termina generando un tremendo problema de expectativas, jóvenes. Y ahí sí, la inflación crece a un ritmo mucho mayor de lo que lo hace cualquier otra variable, cualquier otro precio relativo, se queda corto al lado de lo que es el crecimiento de la inflación, inclusive del crecimiento de los precios. Entonces, de la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela ahorita? ¿Por qué el dólar está en 955? Bueno, porque es una época en la cual el gobierno ha decidido aumentar dramáticamente la cantidad de dinero para poder financiarse a través del impuesto inflacionario y poder pagar sus cuentas de campaña, todas esas cuentas las que el gobierno incurre, todo eso tiene que pagarse de alguna manera. Y bueno, lo está pagando con dinero de chapita. ¿Qué es dinero de chapita? Dinero que no tiene ningún respaldo en la producción de bienes y servicios, y eso hace que los agentes económicos se den cuenta que esa moneda no está respaldada. Fíjense que no necesita estar respaldada ni en oro, ni en petro, ni nada. Los agentes económicos perciben rápidamente, o sea, esto se ajusta automáticamente y entonces empieza a ocurrir el aumento de la inflación y esa pérdida de poder adquisitivo hace que la gente se vaya a otro tipo de activos financieros que le permitan protegerse de lo que está ocurriendo con el poder adquisitivo. Entonces, si me preguntan qué pasa en Venezuela ahorita, más que un tema de la inflación por el lado de los costos, jóvenes, es una inflación por el lado monetario. O sea, no es que los empresarios se volvieron locos y empezaron a subir los precios de repente. Es que hay un contexto en el cual hay un desorden fiscal enorme, hay un crecimiento de la cantidad de dinero y eso genera inflación. ¿Eso respondió tu pregunta, corazón? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, repito, no es una inflación por el lado de los costos. Las inflaciones por el lado de los costos son una cosa sutil al lado de lo que está ocurriendo en este momento, ¿sí? Entonces, no hay manera de catalogarlo por el lado de los costos, sino genuinamente. Por eso es que en ese sentido uno pudiera pensar, bueno, ¿será que estos señores quieren hacer esto, sí? Generar toda esta destrucción que está aquí, o cómo es la cosa. Profe, ¿puede repetir lo que significa dinero chapita? Fíjate, el dinero tiene que estar respaldado ¿en qué? En producción de bienes y servicios. Para mí es muy importante que ya ustedes sean capaces de entender a cabalidad esa relación.
No me quiero ir por ahí, por allá arriba para la teoría cuantitativa del dinero, porque acuérdense que esto ya lo vimos y que lo que queremos ver es las consecuencias de la inflación. Pero bueno, hagámoslo. Aquí está la teoría cuantitativa del dinero, jóvenes. Aquí está cómo del lado izquierdo de la igualdad está la cantidad de dinero y la velocidad del dinero, y de este lado está el precio, el nivel general de precios y el ingreso real, es decir, el PIB nominal. No hay ninguna cantidad de dinero que esté respaldada ni en divisas, ni en oro, ni en dólares, ni en ningún otro activo, jóvenes. Lo que hay es un circuito económico en el cual siempre que usted produzca bienes y servicios, usted necesita dinero para poder hacer las transacciones, y eso le va a generar una moneda fuerte. Ah, pero ¿y cómo hacemos para entender la relación con el sector externo y con el tipo de cambio? Nada, jóvenes, recuerden que esta cantidad de dinero por el lado de los activos tiene activos externos netos, que son la misma cantidad de dinero o una porción de la cantidad de dinero en activos externos internacionales que se necesitan para poder hacer los intercambios con el resto del mundo. ¿Y por qué se necesita para hacer los intercambios con el resto del mundo? Bueno, porque el resto del mundo no acepta la moneda nacional. Acepta es una moneda común que se llama divisas. Entonces, toda la cantidad de dinero tiene su contrapartida en lo que es la producción de bienes y servicios. Ah, que no existe esa correlación, que esta cantidad de dinero crece por encima de lo que crece el PIB nominal. Bueno, eso se va a ir a precios y a cantidades. La única forma que se vaya a cantidades es que la economía no esté cerca de su PIB potencial, porque si la economía está cerca de su PIB potencial, innegablemente todo el crecimiento de la cantidad de dinero se va a ir vía precio. ¿Qué hace que un banco central esté tentado a subir la cantidad de dinero sin que eso esté respaldado en la producción de bienes y servicios? Que en el sector público, ¿verdad?, el resto de los entes del sector público tengan un resultado deficitario y estén recurriendo al Banco Central para que les dé financiamiento monetario. Antes eso se llamaba emisión inorgánica de dinero, justamente para decir que no tenía que ver con el crecimiento orgánico de la economía, ¿sí? Pero más comúnmente ahora no se le dice crecimiento inorgánico del dinero, sino financiamiento monetario, porque recuerden cuando vimos la base monetaria que el Banco Central simplemente le hace falta aumentar un activo, crear un activo, para con ello crear un aumento de base monetaria y aumentar la cantidad de dinero. Eso es un asiento más contable que otra cosa. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok, es muy importante que entiendan eso. Profe, Ajá. una pregunta, yo creo que el cuadro que usted nos mandó de cómo ha crecido la liquidez monetaria, y bueno, o sea, es una cosa que para mí no tiene ninguna explicación, porque si suponga que es para los aguinaldos públicos, eso, según lo que el cálculo que saqué yo, eran como $2 por cada persona, una cosa así. ¿Qué explicación hay que haya crecido tanto y que se haya multiplicado tanto la base monetaria? Mi amor, porque estás en un país donde el poder adquisitivo y la producción de bienes y servicios es escaso. O sea, todo compone, porque no solamente tú compras dólares, ¿sí? Que te aseguro que en tu casa lo que hizo todas las personas que tienen las cuentas allí es que porque no solamente le pagaron aguinaldos al sector público, al sector privado también, ¿de acuerdo? ¿Y qué hizo toda la gente con ese dinero? Salió corriendo a comprar bienes y servicios. Ahora, ¿había una gran disponibilidad de bienes y servicios? No. Había una restricción por el lado de la oferta, y entonces lo que se está haciendo es perseguir los mismos bienes. O sea, hay un componente allí. Luego el tema de las expectativas, que lo vas a ver ahorita con el tema de la inflación esperada. El punto es que tú piensas que el tipo de cambio va a llegar a 1000. Entonces tú ahorita empiezas a hacer todas las operaciones que puedes, ¿ok? O a comprar todos los dólares que puedes, y todo eso va generando presión inflacionaria. Si te acuerdas, cuando vimos las estadísticas, el crecimiento de los agregados monetarios ya era pequeño al lado de lo que era el crecimiento del resto de las variables. Y la variable que más crecía, obviamente, es el tipo de cambio. O sea,
piensa que tú aquí la tasa de interés es 20%, y entonces tú no haces nada con los bolívares, solo perder poder adquisitivo, ¿sí? De hecho, fíjate que es la explicación por la cual aquí se deprecian los bolívares y los dólares, ¿ok? Usted ahorita con 20 dólares compra el 25% de lo que compraba el año pasado. Es decir, 20 dólares en Venezuela han perdido 75% de valor. Entonces, bueno, se trata de eso, mi amor, se trata de unos agentes económicos protegiéndose de la manera que puedan de la inflación en un país que tiene restricciones, que está sancionado, que tiene miles de restricciones para hacer operaciones con el resto del mundo. Entonces, todo eso van generando una corriente que se llaman costos transaccionales, ¿sí? Los costos transaccionales en Venezuela son brutales. Y todo eso va generando inflación. Porque alguien me quiere decir, profe, no niegue que hay algún componente especulativo ahí. ¿Alguien me quiere decir eso? Dígamelo, yo lo escucho. No, profe, o sea, mi pregunta era más orientada a que, o sea, si el gobierno o el Banco Central saben lo que va a acarrear, o sea, inyectar tanto dinero, hacer tanto financiamiento monetario y lo hacen de todas maneras, no sé, me parece un poquito perverso. No solamente es un asunto perverso, mi amor, es un asunto político, ¿sí? Yo quiero legitimarme, lavarme esa cara de dictador en estas elecciones que vienen, y yo necesito dar la sensación de que puedo y que tengo músculo financiero para honrar los gastos, ¿ok? Por supuesto, la cosa va a una velocidad que al gobierno no le gusta, pero al final él necesita poder entregar cajas claritas, él necesita regalar sardinas, él necesita armar todas las personas que van a llevar a votar a sus militantes, ¿sí? Y eso, él perdió, dentro de las cosas absurdas que hizo, mató la gallina de los huevos de oro, que era PDVSA, ¿sí? Entonces, y con las sanciones no puede vender petróleo, entonces, por más que haga transacciones ilícitas, no recibe los ingresos con la prontitud que desea, ¿ok? De que es una cosa perversa, lo Sí, es. no, profe. Ok. O sea, Ajá, dígame. o sea que la inyección de dinero nada más es para poder pagar la propaganda política, La sin inyección tener, ajá. no digo que, de donde ellos sacan es del Banco Central, ¿no? O sea, es impresión de dinero Bueno, para poder financiar. por supuesto, hay una parte, fíjate, la fuente de financiamiento en Venezuela, desde que entraron las sanciones, aparentemente son un poquito de petróleo, de 2,5 millones de barriles diarios que se estaba exportando, ahorita puede ser unos 400.000 barriles de diarios que se esté exportando, con mucha dificultad para colocarlo, ¿ok? Una parte tiene que ver con el arco minero, toda la explotación que se hace del arco minero. Otra parte tiene que ver con las remesas, o sea, genuinamente hay gente que recibe remesa y esa gente también está comprando, ¿sí? Y una última parte que no está cuantificada, pero realmente se sabe, tiene que ver con ya dinero ilícito o lavado de dinero, que tiene que ver con el contrabando, con el narcotráfico y con la corrupción, ¿sí? Esas son las fuentes de financiamiento que tenemos. Es de esperar que en estas épocas, o sea, la demanda de dinero y la demanda por transacciones tiene su estacionalidad. Y esta es una época de estacionalidad. Esta es una época donde típicamente aumenta la circulación de dinero en la economía y aumenta la compra de bienes y servicios, ¿sí? Pero en una economía que recuerden que yo por fin ya no sé si creer las cifras, pero es una economía que se supone que es el 10% de lo que era en el año 2013, ¿sí? Aún así, son 24 millones de personas tratando de sobrevivir, ¿de acuerdo? Así que ese flujo circular de la renta que yo siempre les enseño, pues está activadísimo. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, está gastando solamente el gobierno, profe, no, también están gastando los particulares. Lo que pasa es que los particulares no generan la inflación que genera el gobierno, porque los particulares, por ejemplo, en mi caso, yo puedo gastar o lo que me da la universidad, que me lo gano con mi trabajo, o lo que me manda mi hijo de remesa. Yo no puedo gastar más de eso, ¿sí? Entonces,
Eso genuinamente no genera inflación. Claro, yo genero presión sobre los precios cuando trato de rápidamente deshacerme de esos bolívares y comprar bienes y servicios, en un contexto de restricción por el lado de la oferta, ¿sí? En esas gráficas terribles que yo les había enseñado, bueno, déjenme compartir pantalla porque obviamente es importantísimo que ustedes entiendan esto. Por favor, me avisan cuando vean la pizarra. Voy a tratar de no hacerla esta vez con tantas rayas como me quedó la última vez. Dios mío, esperemos que esto esté compartiendo pantalla. ¿Ven la pizarra, joven? Sí, profe. Ok, fíjense. Típicamente Ahora sí. tenemos nuestro modelo de oferta y demanda agregada, jóvenes. Tenemos típicamente que muy probablemente lo que esté pasando en Venezuela es que este sea el PIB potencial, ¿sí? Este sea la trayectoria del PIB real. Y aquí estemos en presencia de una demanda agregada que se está desplazando, ¿sí? Que está aumentando enormemente el gasto, ¿sí? Y ese aumento del gasto, pues resulta que no, lo que estamos haciendo es que todo ese aumento del gasto, obviamente los empresarios, esta línea, traté de hacerla chata por el tema de que cada vez producimos menos, pero, bueno, entonces, ya, déjenme un chocecito aquí. Vamos a hacerla más curviadita porque si no, no nos sirve. Esta línea este es el PIB real, este es el PIB potencial, y lo que estamos es de este lado, jóvenes. La demanda agregada se está desplazando porque hay ingresos. El ingreso que le dio el gobierno a las personas vía utilidades, el ingreso que le dio las empresas a las personas vía utilidades. Todo ese ingreso está en la calle y esta economía está aquí a nivel de producción de bienes y servicios. Entonces, típicamente lo que está pasando es que obviamente hay un incentivo, los empresarios están tratando de producir lo más que pueden, hay presiones entonces para que los costos suban, pero al final toda la relación termina siendo un incremento ¿de quién? Un incremento de los precios, ¿sí? En el caso de Venezuela, que es una economía donde tenemos una crisis de confianza sobre la moneda, además toda buena parte en el mercado de dinero, buena parte de el exceso de liquidez monetaria se va al mercado cambiario a presionar el tipo de cambio. Pero resulta que el tipo de cambio es un fijador de los precios en esta economía. Entonces, desde el mercado cambiario es lo que llaman pass-through, se alimenta el mercado cambiario para generar que a su vez haya más presión sobre los precios. ¿Sí? Entonces, recuérdense que en este contexto de oferta y demanda agregada, por aquí va el nivel general de precios, por aquí va el PIB real, ¿sí? Y entonces lo que está ocurriendo es una dinámica donde, acuérdense que este mercado de bienes y servicios, y aquí está el mercado de dinero, hay una presión para que en el mercado de dinero estén todo el tiempo subiendo los precios. Por eso es que cuando les enseñé la gráfica, resulta que la variable que más se movía era el tipo de cambio. Y al moverse el tipo de cambio era tremendo porque al final hasta los agregados monetarios lo que hacían era responder a las necesidades de dinero que se necesitaban para que aumentara el tipo de cambio. Es una dinámica muy, muy perversa porque la confianza, por eso es que se dice que la moneda es moneda fiduciaria, porque la moneda fiduciaria, su valor lo decreta el Banco Central y fiduciario tiene que ver con confianza. Las personas aceptan ese dinero confiando en que el Banco Central va a preservar el valor de esa moneda. Si originalmente el Banco Central no preserva el valor de esa moneda y no lo hace porque le da financiamiento monetario al gobierno, pues entonces donde se pierde la confianza, se pierde todo. Se genera esa espiral inflacionaria que ve. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿No? No, profe, por ahora no. Ok. Entonces, fíjense, lo que queremos ver ahora es
cuáles son las consecuencias de esa inflación. De hecho, hemos estado hablando de las consecuencias de la hiperinflación, ¿verdad? Cómo los agentes económicos están todos perdiendo poder adquisitivo y viendo cómo hacen para protegerse de esa pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Pero bueno, en línea, ya siguiendo un poco más, ¿los perdí? No, profe, todo bien. Okay. No, profe, estoy En bien. en esa línea, la inflación, las consecuencias de la inflación van a ser muy distintas dependiendo de si la inflación es esperada o la inflación es imprevista. ¿Qué significa esto de esperada e imprevista? Bueno, hay economías en las cuales se instala de alguna manera la inflación y entonces los agentes económicos hacen sus cálculos de cuánto va a ser la inflación en el periodo siguiente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las expectativas de qué va a pasar con los precios ya están incorporadas en las decisiones de los agentes económicos. Es decir, los agentes económicos se habitúan a cierto crecimiento de los precios. En cambio, cuando la inflación es imprevista, pues eso es lo que significa imprevisto. Creo que ahora sí los perdí o los tengo. Todo bien, ahorita todo bien. sí. Ok. La inflación imprevista, pues típicamente es que toma por sorpresa a los agentes económicos. Es típicamente cuando esperamos una inflación de 6% y resulta ser 15%, ¿sí? En una economía normal. O esperábamos 20% y resulta ser 40%, por cualquier situación que haya impactado en la economía y que haya generado la inflación. Allí las consecuencias son distintas. Entonces, repito, si la inflación es esperada, si los agentes económicos la esperan, se habla de que hay dos tipos de inflación, hay dos tipos de consecuencias, perdón. Una que se llama costo en suela de esas, me refiero a consecuencias para los agentes económicos, empresas y particulares. Una que se llama consecuencia de costos en suela de zapatos y otra que se llama consecuencia en costos de menú. Simplemente a lo que se refiere es a las dificultades o las operaciones de más que tienen que hacer los agentes económicos para poder habituarse a esa inflación. En el caso de la suela de zapatos, se le dice de esta forma un poco para visualizar a ese consumidor que entonces tiene que patear mucho más la calle para poder estar haciendo transacciones. Por supuesto, estamos hablando de una época en la que íbamos a todo el tiempo a los bancos, entonces tenías que ir muchas más veces al banco para demandar más dinero de forma nominal, pero realmente era en términos reales era para comprar los mismos bienes. Ahorita sería más bien una inflación de los deditos, ¿verdad? El desgaste de los dedos. Hay uno en internet haciendo estas transacciones para comprar los bienes y servicios y además buscando cómo obtener una menor pérdida de valor a través de donde conseguimos un descuento, donde conseguimos una oferta, donde conseguimos la cosa más barata, ¿sí? Entonces, ese tipo de consecuencias se especifica así como consecuencia de la inflación en suela de zapatos. Luego, los costos de menú tienen que ver típicamente con que el empresario tenga que estar haciendo listas de precios todo el tiempo para actualizar los precios. Por supuesto, mientras más alta es la inflación, más altos son este tipo de costos. En el caso de los empresarios, tienen que estar subiendo todo el tiempo la lista de precios. Fíjense que inclusive lo que ha hecho el empresario cuando ya eso es hiperinflación es que registra los precios en una moneda más estable. Por eso es que nosotros nos encontramos con, desde el lado aquí de Caracas, todos los precios ya tienen una referencia en dólares y no en bolívares. Y en el caso inclusive de la parte que está más pegada hacia Colombia, la referencia es en pesos y en bolívares. Entonces, Pero no se crea porque todavía ya eso ya quedó en el olvido porque el dólar, como usted dice, pierde el valor también y uno no se da ni claro, cuenta. también hay costo de menú por el lado de los dólares, porque entonces si un día colocaron que estaban 1,5 dólares, se dan cuenta que no, que ya tienen que ponerlo en 2,5 dólares porque si no, no les rinde. O sea, parece que todas las personas vamos a estar haciendo cuentas para tratar de protegernos en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo que significa la inflación. Los agentes económicos no son tontos y no permiten o tratan de protegerse de la protección de la pérdida de su valor, ¿ok?
Entonces, esas son las consecuencias desde el punto de vista de los agentes económicos. Luego, hay otros dos tipos de consecuencias que tienen que ver con los efectos sobre los préstamos y los efectos sobre los impuestos. Por ejemplo, los efectos sobre los impuestos. Bueno, resulta que a los efectos de pagar impuestos, las personas tienen un mayor ingreso que ha crecido simplemente vía precios, no en términos reales, y entonces cuando hacen sus declaraciones de impuestos sobre la renta, se supone que en términos nominales ganaron mucho más y les toca pagar más impuestos, ¿sí? O sea, de alguna manera, el gobierno, otra vez, la inflación no puede ser tan alta porque si no se pierde totalmente ese efecto, pero de alguna manera, sí estamos en una inflación relativamente estable que ocurre en el tiempo, bueno, el gobierno se ve beneficiado de eso, es parte de lo que llamamos el impuesto inflacionario, porque entonces usted en términos nominales se supone que gana más y paga más impuestos, aunque lo que ha ocurrido es que probablemente usted esté consumiendo los mismos bienes que en el periodo anterior o inclusive menos bienes, ¿sí? Entonces, esas son por ahora las tres consecuencias. Nos falta la consecuencia que tiene que ver con lo que pasa con los prestamistas y los prestatarios, pero entonces vamos a cerrar esta primera sesión y la vemos en la segunda hora de la clase. ¿Les parece? ¿Alguien quiere aprovechar este minuto y 50 para preguntar algo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si es así, vamos a cerrar esta reunión y pendientes por WhatsApp para la segunda sesión de hoy, ¿de acuerdo?